En Para Todos presentamos Médicos al servicio del asegurado con E-Salud. Exactamente. De ahí venía. Mesmamente. Ahora Muy sí bien, estamos amigos. bien. A esta hora de la mañana vamos a conversar con nuestros amigos de salud sobre sordera y pérdida de audición en niños, adolescentes y en adultos también, ¿por qué no decirlo? Por el Día de la Persona con Sordera, alertan sobre la falta de diagnóstico, intervención y tratamiento. Vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor Omar González Suazo, médico otorrinolaringólogo y jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Guillermo Almenara. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, señores periodistas, y saludos a todos los de Radio Nacional, a todos los oyentes. Un gusto tenerlo aquí en nuestra cabina, doctor. ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando, por ejemplo, al momento del inicio del bloque hemos dicho que se puede ir perdiendo el sentido de la audición con el tiempo? Por supuesto. ¿De qué manera? Cuando hablamos de sorderas auditivas o de pérdidas auditivas de las personas, nos debemos referir primero que hay un gran número de niños que nacen con pérdida auditiva, que es 1 de cada 1000 nacidos. Es decir, al año nacen aproximadamente 450 a 500 recién nacidos vivos que tienen pérdida auditiva. Y que no lo saben. Que no se hacen un diagnóstico muchas veces adecuado y va a originar en cierto grado de sordera o pérdida auditiva. ¿Cuáles son los primeros indicios que debemos tener en cuenta para nosotros tener las alertas pendientes de que nuestro hijo de repente tiene pérdida de audición? Primero, un niño recién nacido, lo que debemos evaluar es muchas veces los factores de riesgo. Madres, ¿no?, o gestantes, mejor dicho, embarazadas, que tienen algún tipo de factor de riesgo. Muchas veces decimos preeclampsia o presión arterial elevada, sufren de hiperbilirrubinemia, que es decir, alteración de la sangre en ese recién nacido, factores adicionales como muchas veces hospitalizados estos niños en unidades de cuidados intensivos o infecciones en el embarazo. Y así como otras, como alteraciones craneofaciales, que nos dan signos de alerta. Debemos reconocer, en la actualidad, nuestro país ya recién ahora existe el tamizaje auditivo neonatal. En otros países estamos hablando de 10 a 12 años que ya tienen este programa. Es decir, todo niño recién nacido debe hacerse un examen de evaluación de diagnóstica precoz que nosotros llamamos emisiones otoacústicas o potenciales evocados auditivos, que nos va a determinar si el niño tiene algún grado de pérdida auditiva. Ahora, doctor, bueno, el niño se puede someter de repente a este estudio para ver si realmente hay un problema de audición. Con el pasar del tiempo, de los meses de repente, cuando le llevamos al control, ahí también vamos a detectar si de repente el niño tiene problemas auditivos. Lamentablemente, los profesionales de la salud muchas veces no están preparados para recibir este tipo de pacientes. Entonces se hace una invocación, ¿no?, a las autoridades actuales de crear este programa tanto a nivel nacional. Ahorita se está manejando un marco más que todo teórico, más que práctico. Entonces los padres nos podemos muchas veces dar cuenta. Debemos evaluar a un niño recién nacido y posteriormente, los primeros meses, debe tener un estímulo o movimiento ante cualquier estímulo sonoro. Si no presenta, se hace una invocación de que lleven inmediatamente a centros especializados para hacer un diagnóstico definitivo. Ahora, si tenemos que referirnos, por ejemplo, a los niños y también a los adolescentes, vemos que hoy en día hay un comportamiento frecuente que siempre andan con los audífonos a veces por la calle y estamos pendientes del iPhone o del teléfono del reproductor y vamos constantemente caminando por la calle con los audífonos a veces 3 horas o 4 horas. ¿Eso es un factor de riesgo que en el futuro vamos a perder el sentido de la audición? Por supuesto. Actualmente lo que es higiene ambiental o salud ambiental, se está prohibiendo el uso de estos auriculares, que actualmente los jóvenes o los adolescentes lo usan en forma muy continua. Antes la opinión era de que aquella persona que recibía un estímulo sonoro muy fuerte o un ruido muy fuerte le originaba un daño auditivo. En la actualidad se ha determinado que personas que están expuestos a ruidos en forma prolongada durante horas, como los auriculares, esos niños que escuchan o adolescentes que escuchan música, va a originar un trauma acústico, un daño de las células nerviosas auditivas, lo que llamamos hipoacusia inducidas por ruido o pérdidas auditivas. Y digamos,
en todo caso el adolescente puede empezar a escuchar música en estos audífonos y puede haber una pérdida una pérdida auditiva y de repente no se regenere, digamos, esas partes que se han dañado? Por supuesto, las células nerviosas del nervio auditivo o del oído interno no se regeneran. Estos reciben inicialmente, se producen microtraumas y después degeneración propia del nervio que va a llevar a la sordera, que puede ser desde leve hasta moderada, severa o profunda. Incluso poder usar el uso de audífonos o incluso podría llegar hasta un implante coclear. Ahora, tenemos en cuenta, por ejemplo, que Lima es una ciudad muy ruidosa, doctor, como muchas ciudades de Latinoamérica. ¿Eso también influye en nuestra salud auditiva? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya tenemos el claxon de los vehículos y a continuación pasa, no sé, un patrullero, pasa una ambulancia y hace sonar las sirenas a niveles que realmente, o sea, ya se vuelven un poco molestos. ¿Ese tipo de factores también influyen para muchas personas que constantemente están desarrollando sus actividades en este medio, que a futuro puedan perder la audición? Por supuesto, Lima está considerada entre las 3 primeras ciudades que tienen una contaminación ambiental sonora, es decir, ruidos intensos, ¿no?, durante el día, en la tarde o la noche. ¿Pero qué podemos hacer, doctor? Realmente el programa, independientemente del programa de tamizaje neonatal que es para niños, también debemos hacer normas o directivas en el cual se debe prohibir coordinar con centros como instituciones públicas en el cual se evite, ¿no?, la presencia de estos ruidos a altas intensidades, ¿no? Por ejemplo, los claxon de los carros, ¿no?, de repente usar de equipos que originan taladros, tener la protección adecuada de los oídos de todo el personal de trabajo, que es donde se crea una gran incidencia de casos de traumas acústicos, sobre todo el personal laboral, que está expuesto a ruidos intensos. Claro que sí. Ahora, pasando a otro tema, por ejemplo, nos gustaría saber, en el diagnóstico, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que se tiene en cuenta? Bueno, cuando hablamos, para hacer un diagnóstico, lo hemos clasificado muchas veces en grupos etarios o en edades, ¿no? Primero, en los recién nacidos. Todo recién nacido, de acuerdo a los protocolos que existe de tamizaje neonatal, universal auditivo, debemos hacerle 2 pruebas: emisiones autoacústicas y potenciales evocados. Los centros nacionales deberían tener un programa nacional y debe ser implementado. 2. Estos niños, si tienen un grado de sordera, o se hace un diagnóstico, se debe hacer una evaluación al primer mes y después a los 6 meses. Si se confirman estos tipos de diagnóstico de sordera, debe ser derivado a un centro de alta especialización. Entre ellos, en el Perú, contamos con 2 centros actualmente. Centros de referencia como el Hospital Almenara, el cual soy jefe de servicio, y el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y Sabogal. 2. En relación a los adolescentes, debemos prevenir más que todo el uso de algún tipo de contaminación ambiental sonora, es decir, como auriculares, que es muy frecuente en los jóvenes. A ellos, si existe algún grado de pérdida, hacer exámenes como audiometrías, logoaudiometrías, que son exámenes que se hacen a nivel nacional. Y en los adultos mayores, debemos recordar que a partir de los 60 años tenemos más del 30% de la población que tiene un grado de pérdida auditiva propio de la edad o degenerativo. Doctor, los niños que tienen este problema auditivo tardan en hablar. Por supuesto. Se dice que la mayor etapa del aprendizaje del lenguaje es de 0 a 5 años. Nosotros podemos ver, es por ello los programas que ya recién se implementaron en el Perú, ahora en junio del 2016, ¿no?, que se debe hacer estos tipos de exámenes, ¿no?, como emisión autoacústica y potencial evocado. Y de todas maneras, doctor, la mamá o el papá tienen que ir de todas maneras a chequear constantemente a los niños sobre el tema de audición, porque de repente, en algún momento, en un primer momento no estaba bien, pero de repente nos damos cuenta de que le estamos llamando o estamos hablando con él y él te dice, mamá, pero no escucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un primer indicio de poder llevar al médico, doctor. Correcto. Sí, está demostrado que un niño al promedio de 6 meses, él ya debe balbucear palabras. Ya el estímulo sonoro de ruido del padre o de la madre, él ya presenta una respuesta. Entonces, es una edad donde fácilmente un padre puede determinar si hay algún grado de pérdida auditiva y llevar a los centros especializados del país. Correcto. Tenemos llamadas a esta hora de la mañana. Aló, buenos días.
Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Tatiana Rodríguez, le estoy llamando desde el Departamento de la Libertad, provincia de Otusco. Cuéntanos, Tatiana. ¿Cuál es tu consulta? Quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que, mire, yo tengo mi hermano que tiene 16 años. Y entonces el problema de él es que él escucha el ruido, pero no puede interpretar lo que uno le dice cuando está más o menos, por ejemplo, a una distancia que esté como de 5 metros. No, o sea, yo le grito, le digo y no me entiende, no me escucha. Quisiera saber si es un tipo de pérdida auditiva o qué tipo de problema es. Tiene 16 años. Gracias Tatiana por esta comunicación desde La Libertad. Un saludo también afectuoso a nuestros amigos de Otusco que disfrutan de la señal de Nacional Tu Voz en la radio. Doctor, ¿qué le podemos decir a Tatiana? Bueno, al parecer, de acuerdo a lo que nos informa, el niño escuchaba muy bien y recién a la edad de adolescente ha perdido audición. Bueno, esto significa que hay una alteración del entendimiento, discriminación de la palabra. ¿Esto qué significa para nosotros? Que si hay un grado de alteración auditiva que debe ser evaluado mínimo con 2 exámenes, una audiometría y una logoaudiometría por un especialista que es un otorrinolaringólogo que haya ya en La Libertad. Claro, pero si digamos, este adolescente está perdiendo el sentido de la audición, ¿podemos parar esto? ¿Tiene cura? ¿Hay una solución para este problema de este adolescente? ¿De repente? Primero debemos ver cuáles son las causas que le ha provocado, ¿no? Como hemos explicado, el uso de auriculares, si él usa en forma continua, ¿no?, va a originar un daño que muchas veces es irreparable. ¿Un golpe puede producir pérdida de la audición? Por supuesto. Los golpes a nivel de una zona de la región mastoidea o en la cabeza, como decimos, o cefálico, puede originar fractura a ese nivel del peñasco de la mastoides y originar incluso sorderas auditivas profundas, es decir, no poder escuchar nada por ese oído. Bueno, si hablamos el tema de golpes, ahora nos interesa mucho, doctor, el tema de los audífonos, porque este tipo de comportamientos, como le decía, es muy frecuente y hay que prevenir. En todo caso, a los jóvenes hay que hacerles llegar este mensaje. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable para poder usar audífonos o en qué niveles en qué niveles auditivos se puede escuchar normalmente? Bueno, en la actualidad lo recomendable sería no el uso de auriculares, ¿no?, que normalmente usamos para escuchar tipos de música o estímulo sonoro. ¿Por qué? Porque esto va a originar alteraciones en diferentes frecuencias y esto va a originar el daño irreparable, que es totalmente usar un auricular con filtros de sonido, es decir, filtros específicos del habla con un volumen determinado que puede ser a 20, 30 decibeles para hacer comunicaciones internas, que es totalmente diferente a los auriculares que usan normalmente los adolescentes, en el cual usan ruidos a una intensidad inadecuada, muy intensos y además con diversos estímulos sonoros. Doctor, la pérdida de la audición en adultos mayores, ¿por qué se da? Bueno, como le expliqué, a los pacientes mayores de 60 años, más del 30% tiene un grado de pérdida auditiva. Esto es normal. Lo normal es fisiológico. ¿Por qué? Porque ya existe una etapa de degeneración auditiva que es propia de la edad. Y esto va a originar irreparablemente una alteración o degeneración propia del nervio auditivo. ¿A qué edad se pierde la audición en el caso de los adultos mayores, doctor? Normalmente hay estudios que demuestran que a partir de los 60 años ya comienza a perder una audición. Y si de repente es antes, es por que a lo mejor en su juventud pues usó demasiados audífonos. Correcto. Los factores de riesgo, como estar expuestos a ruidos sonoros, no tener protección adecuada, presentar infecciones del oído, o también es frecuente, muchas veces, el uso de ciertos tipos de antibióticos pueden originar pérdidas auditivas. Claro, ahora, doctor, ¿gripes mal curadas pueden afectar a nuestros oídos o a veces cuando estornudamos nos tapamos las fosas nasales y sentimos de repente como una molestia en nuestros oídos? ¿Ambos comportamientos contribuyen a tener una audición defectuosa? Correcto. Las alteraciones a nivel de la nariz pueden originar inflamaciones del oído medio. Y en el oído medio, como sabemos, se inicia, ¿no?, el nervio auditivo. Entonces un germen o una bacteria, un virus que ingresa por la nariz,
y se va hacia dirección del oído, puede originar un daño irreparable muchas veces. Ahora, y tenemos otro tipo de comportamientos, por ejemplo, cuando limpiamos nuestros oídos con hisopos, ¿estamos también alterando nuestra audición? Bueno, realmente la limpieza de los hisopos está contraindicada por la especialidad de otorrinolaringología, porque puede originar pequeños traumas, infecciones en el oído o incluso por accidente un pequeño trauma que puede originar una pérdida auditiva. ¿Cómo parcial. limpiamos nuestros oídos? Normalmente el oído tiene un propio sistema de autolimpieza, es fisiológico. Formamos el cerumen como medio de protección para hidratar el conducto y además de protegerlo contra gérmenes. O sea, no es necesario. Si sentimos necesariamente la sensación de un cuerpo extraño, oído tapado, debemos recurrir al especialista para hacer un lavado de oído o ver cuál es la alternativa o el tratamiento ideal. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros dando esta recomendación principal y la orientación, por supuesto, a nuestros oyentes. Omar González Suazo, médico de otorrinolaringólogo y jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Guillermo Almenara. Gracias por estar aquí. Gracias a todos sus oyentes de Radio Nacional. Muchísimas gracias por su aporte. Son las 10 de la mañana con 50 minutos. La pérdida de audición inducida por el ruido ocurre cuando las células sensoriales del oído interno sufren lesiones provocadas por la exposición a sonidos demasiado fuertes durante un tiempo prolongado. El sonido se mide en unidades denominadas decibeles. Por ejemplo, un susurro mide 30 decibeles y una conversación normal mide 60 decibeles. Si hablamos del incremento de 10, significa que el sonido es 10 veces más intenso o potente. Por otro lado, los científicos consideran que dependiendo del tipo de ruido, la intensidad o fuerza de las vibraciones causadas por los altos niveles de decibeles se puede provocar pérdida de la audición.